Buenas tardes. En el día de hoy, mi compañero Oscar Andrés Dueñas Falle, quienes habla Shirley Dayana Caballero, les venimos a hablar sobre 6 puntos importantes de los negocios internacionales, en donde el primero es la historia de los negocios internacionales. Comenzó con el libre comercio, quien tuvo sus inicios en el siglo XVIII con la obra de Adam Smith y David Ricardo. La primera vez que fue implementado como política gubernamental fue en Gran Bretaña en 1846, ante una crisis en las cosechas de granos que amenazaban con una hambruna. Fue entonces cuando el Parlamento decidió abolir los aranceles a la importación. Durante los siguientes 80 años, el país británico, en su papel de potencia mundial, presionó a sus socios comerciales para que liberaran el comercio, pero estos no devolvieron la norma unilateral del comercio y Gran Bretaña no revocó su norma por miedo a una guerra comercial. En la década de 1930, el intento de este país por estimular el libre comercio quedó en ruinas ante la Gran Depresión, que se debió a la incapacidad de la economía mundial para alcanzar una recuperación sostenida, lo que terminó en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918. La situación empeoró en 1929 cuando la bolsa de valores estadounidense entró en crisis, seguida de la quiebra del sistema bancario en ese país. En 1930 las cosas se complicaron cuando en Estados Unidos el gobierno aprobó los aranceles de la ley Smoot, destinada a proteger las industrias nacionales y a debilitar la demanda de los productos extranjeros para impedir el aumento del empleo. Esta ley levantó un muro impresionante de barreras arancelarias, ya que cada industria fue favoreciendo con un arancel a la medida. Los aranceles de la ley Smoot tuvieron un efecto dañino sobre el empleo en los otros países, los cuales ante la medida estadounidense decidieron levantar sus propias barreras arancelarias. Como consecuencia, el mundo se hundió en una mayor depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el ganador y se encargó de impulsar políticas de libre comercio. Mediante su liderazgo surgió el GATT en 1947. Seguimos con las principales potencias del mundo antiguo, como fueron Asiria, Babilonia, el antiguo Egipto, Grecia, Roma, la antigua China, Persia e India, y otros países como las grandes potencias de la antigüedad. En el Nuevo Mundo se destaca el Imperio Inca y el Imperio Azteca, como los extensos de los estados precolombinos. En la era moderna, en Europa las potencias primero fueron las ciudades-estado: Venecia, Génova, Florencia, Roma y Milán. España y Portugal, luego el poder pasó a Francia y al Reino Unido, así como a Países Bajos, Rusia, Turquía, Alemania e Italia. En el siglo XX, las grandes potencias fueron Estados Unidos, Rusia y la Unión Soviética, Japón, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Austria. En el siglo XXI, sin duda las principales potencias son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, el llamado G4, que son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Brasil, India, Japón y China también hacen parte de estas potencias. Las principales potencias económicas del mundo moderno son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil y Canadá. Continuando con la exposición, los principales puertos marítimos de Colombia serían Cartagena y Buenaventura. Los de América Latina ya son más el puerto de Santos de Brasil, Panamá, que cuenta con la costa del Atlántico y la costa del Pacífico. El puerto Manzanillo de México se encuentra nuevamente en los puertos principales: el puerto de Cartagena, puerto del Callao en Perú, puerto Guayaquil en Ecuador, puerto de Kingston en Jamaica, puerto de Buenos Aires en Argentina y puerto de San Antonio en Chile. Continuando, así como hay puertos marítimos
el comercio exterior en la parte marítima, también en la parte aeronáutica. Serían los principales aeropuertos. Empezamos por nuestra Colombia, que sería el Aeropuerto Internacional El Edén, el Ernesto Cortizos, el Dorado, el Aeropuerto Palo Negro, el Alfonso Bonilla Aragón, Rafael Núñez y terminando con nuestro natal ciudad, que sería el Camilo Daza. Continuando ya a nivel de Latinoamérica, comenzamos con el Aeropuerto Internacional Guarulhos, sigue el de Bogotá, que sería el Dorado, Jorge Chávez, el Congas, Comodoro Arturo Merio Benítez, el Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, el Aeropuerto Internacional de Galileo, Jorge Newbery, Internacional Ministro Pistarini y por último el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves. A nivel de contexto cultural latinoamericano sobre negocios internacionales, la cultura es tan poderosa que influye en la forma con las personas perciben, visualizan y actúan en el mundo. Por lo tanto, en cómo hacen negocios, ahora que muchos países latinoamericanos están negociando tratados de libre comercio con países asiáticos como Japón, que es una gran potencia a nivel mundial, deberíamos saber algunas cosas sobre los japoneses. Por ejemplo, que antes de discutir un negocio es importante realizar una amistad o una relación entre las partes, lo que indica una posibilidad de largo plazo, que la experiencia de los negociadores reflejen en la edad y la cantidad de años que esa persona ha formado parte de la empresa, refleja confianza y tal vez a la hora del negocio fidelidad. El tema cultural ha tomado la gran importancia para la realización de negocios internacionales exitosos e incluso muchas escuelas de negocios están incluyendo en sus programas cursos de administración intercultural. La relevancia de la cultura en las negociaciones internacionales trascienden los aspectos visibles como la comida, la ropa, los saludos y también incluye la forma de pensar, opiniones diferentes frente a veces a una misma realidad. ¿Listo? Hasta aquí complementamos nuestra exposición, nuestros puntos de vista reflejante a la materia de fundamentos de comercio internacional. Gracias.